Nochebuena, la ciudad cubierta por una capa de nieve fresca. Nadia Grant, CEO de 30 años, estaba sola en su ático, mirando las calles relucientes. Todos tenían a dónde ir, todos, excepto ella. Cogió su abrigo y salió. La cafetería 24 horas de la esquina estaba casi vacía. Se sentó en la barra. Entonces la puerta se abrió. Un hombre con una niña pequeña, ambos temblando, entraron. Los ojos de la niña se iluminaron con las luces de Navidad. El hombre contó el cambio en su palma, la preocupación arrugando su rostro. La noche solitaria cuidadosamente planeada por Nadia estaba a punto de cambiar para siempre. Nadia Grant había construido su imperio tecnológico a través de un pensamiento estratégico que priorizaba la eficiencia sobre la emoción, midiendo el éxito por las ganancias trimestrales y el dominio del mercado en lugar de las complicadas conexiones humanas que dificultaban la toma de decisiones óptima. A los 30 años, imponía respeto en las salas de juntas y en las conferencias de la industria. Su reputación de brillantez solo era comparable a su distancia emocional de todos los que trabajaban para o con ella. La Nochebuena la encontró exactamente donde había pasado las 5 fiestas anteriores desde la fundación de su empresa, sola en su ático con vino caro e informes financieros. Las celebraciones estacionales que tenían lugar por toda la ciudad le parecían representaciones teatrales que observaba pero en las que nunca participaba. La decisión de salir de su apartamento y aventurarse por las calles nevadas surgió de la inquietud más que de un deseo genuino de contacto humano. Su aislamiento cuidadosamente elegido se sentía de repente opresivo de una manera que normalmente no lo hacía. A pesar de ser su elección deliberada, caminó sin un destino particular por barrios transformados por decoraciones navideñas, viendo familias a través de las ventanas reunidas para tradiciones que Nadia había abandonado años atrás, cuando la ambición profesional consumió cada aspecto de su vida y no dejó espacio para el tipo de conexiones sentimentales que supuestamente celebraba la Navidad. La cafetería 24 horas ocupaba una esquina por la que Nadia pasaba a diario de camino a la oficina, pero a la que nunca había entrado. El modesto establecimiento atendía precisamente al tipo de clientela obrera y ordinaria que ella solía evitar en favor de restaurantes de lujo donde los negocios se cerraban con comidas caras. Pero algo en las cálidas luces visibles a través de las ventanas empañadas y la promesa de una simple actividad humana la atrajeron, a pesar de saber que desentonaría notablemente con su abrigo de diseñador entre personas que claramente celebraban la Navidad de manera diferente a los ejecutivos adinerados aislados en áticos. La cafetería estaba casi vacía. Solo una camarera cansada reponiendo suministros de café y un anciano apurando lo que parecía ser su tercera taza mientras leía un periódico. Nadia se acomodó en la barra con un café que no deseaba particularmente. Su presencia en este espacio se sentía más performativa que genuina, como si estuviera interpretando ser una persona común, buscando consuelo en lugares ordinarios durante una solitaria noche festiva. La puerta se abrió con una ráfaga de aire frío y el tintineo de unas campanillas que alguien había colgado como decoración navideña. Entrando un hombre y una niña pequeña que parecían medio congelados a pesar de sus abrigos de invierno, que claramente habían visto días mejores. El hombre tendría quizás 30 y tantos. El agotamiento era evidente en su rostro y postura. Mientras que la niña parecía tener unos 5 o 6 años, sus ojos se abrieron con deleite ante las luces de Navidad colgadas de forma un tanto improvisada por el interior de la cafetería. «Papá, mira», exclamó la niña, señalando las decoraciones con un entusiasmo que sugería que tales simples adornos representaban un país de las maravillas mágico en lugar de un modesto intento de espíritu navideño en un establecimiento de clase trabajadora. «Aquí también hay Navidad. Papá Noel conoce este lugar». El hombre sonrió a pesar de su evidente fatiga, su mano reposando protectoramente en el hombro de su hija. «Él lo sabe todo de todas partes, cariño», le aseguró con suavidad. «Ese es su trabajo, recordar todos los lugares donde viven los niños buenos». Nadia se encontró observándolos con un interés inesperado, notando cómo el hombre contaba cuidadosamente el cambio en su palma mientras estudiaba el menú.
calculando claramente si tenía suficiente dinero para pedir comida tanto para él como para su hija, o si necesitaría priorizar la comida de ella sobre la suya. La niña parecía ajena a cualquier preocupación financiera, charlando felizmente sobre Papá Noel, los regalos y toda la magia navideña que creía que estaba ocurriendo por toda la ciudad en esta noche especial. ¿Puedo ayudarles?, preguntó la camarera, acercándose con una cafetera y una sonrisa cansada que sugería que había estado trabajando desde temprano por la mañana, y aún le quedaban horas antes de que terminara su turno. La vacilación del hombre era visible. Su mandíbula se movía mientras, aparentemente, intentaba formular un pedido que satisficiera a su hija sin salirse del presupuesto que había calculado. «Solo chocolate caliente para mi hija», dijo finalmente, su tono denotando resignación sobre sacrificar su propia comida. «Y quizás unas tostadas, si no es muy caro». La niña miró a su padre con una preocupación que sugería que comprendía más sobre su situación financiera de lo que él probablemente desearía que entendiera. «¿No tienes hambre, papá?», preguntó en voz baja. «Tú tampoco comiste el almuerzo». Nadia sintió que algo se retorcía en su pecho ante el intercambio. El reconocimiento de que, mientras ella había estado sentada en su costoso apartamento, compadeciéndose por su aislamiento voluntario, había gente en esta ciudad luchando con dificultades reales. Padres que priorizaban las necesidades básicas de sus hijos sobre su propio sustento. Familias para quienes la Navidad representaba no solo la falta de celebración, sino la genuina dificultad para permitirse incluso comidas modestas. Antes de que una decisión consciente pudiera intervenir, Nadia se encontró hablando desde su posición en la barra. «Disculpe», dijo, dirigiéndose a la camarera mientras señalaba al hombre y a su hija. «Lo que pidan, póngalo en mi cuenta y añada una comida completa para ambos, por favor. Es Nochebuena, todo el mundo debería comer bien». El hombre se volvió para mirar a Nadia con una expresión que mezclaba sorpresa, gratitud y algo que podría haber sido vergüenza por el orgullo herido al aceptar caridad de una extraña con un abrigo caro. «Es muy amable», dijo con cautela. «Pero estamos bien. Puedo pagar nuestro pedido». «Estoy segura de que puede», respondió Nadia, su tono más suave que en sus comunicaciones de negocios habituales. «Pero sígame la corriente. Es Nochebuena y la estoy pasando sola. Y comprar la cena para usted y su hija me hace sentir un poco menos patética por esa elección. Considérenlo un arreglo mutuamente beneficioso en lugar de caridad». La niña tiró de la manga de su padre, su conversación susurrada aparentemente, abogando por la aceptación de la oferta, a pesar de las reservas que él pudiera tener sobre aceptar ayuda de extraños. Finalmente, asintió con una ligera sonrisa que transformó su rostro agotado en algo que se acercaba a la calidez. «Gracias», dijo simplemente. «Soy Ethan, y ella es mi hija, Ruby. Apreciamos su generosidad más de lo que probablemente imagina». Lo que comenzó como un simple acto de pagar una comida evolucionó en una conversación real cuando Ruby insistió en que la amable señora debería unirse a ellos en su reservado en lugar de sentarse sola en la barra en Nochebuena. La franqueza de la niña, rompiendo la incomodidad adulta sobre los límites apropiados entre extraños. Ethan parecía inseguro ante la invitación de su hija, pero no la desautorizó, aparentemente reconociendo que los instintos de Ruby sobre la conexión humana a menudo resultaban más sabios que su propio y cuidadoso mantenimiento de barreras. «Soy Nadia», se presentó mientras se deslizaba en el reservado frente a Ethan y Ruby, omitiendo su apellido y afiliación a la empresa, porque algo en este encuentro se sentía precioso en su anonimato, como si pudiera ser simplemente una persona en lugar de una CEO durante esas pocas horas, y dije la verdad sobre estar sola esta noche. Así que su hija en realidad me está haciendo un favor al invitarme a unirme a ustedes. Ruby estudió a Nadia con el tipo de evaluación directa que los niños emplean antes de aprender a ocultar sus juicios detrás de las convenciones sociales educadas. «¿Por qué estás sola en Navidad?», preguntó con inocente franqueza. «¿No tienes familia o amigos que quieran pasar tiempo contigo?» «Ruby», dijo Ethan con suavidad, reconociendo claramente
que la pregunta de su hija entraba en un terreno que los adultos solían navegar con más cuidado. Esa es información personal que Nadia quizás no quiera discutir con gente que acaba de conocer. Está bien, le aseguró Nadia, encontrándose extrañamente dispuesta a ser honesta con esta niña y su padre, a pesar de años de práctica en mantener una cuidadosa privacidad sobre cualquier asunto personal. No tengo familia cerca y he dedicado tanto tiempo a construir mi carrera que nunca hice amigos cercanos que quisieran pasar las vacaciones conmigo. Así que termino sola en noches como esta, lo cual es principalmente mi culpa por priorizar el trabajo sobre las relaciones. La expresión de Ruby mostró una preocupación que parecía desproporcionada para su corta edad. Su inteligencia emocional, aparentemente muy desarrollada a pesar de sus circunstancias. Eso suena solitario, observó con una simplicidad devastadora. Papá dice que la Navidad es para estar con la gente que quieres, no para estar solo, aunque tengas mucho dinero para regalos. La sabiduría de esa afirmación infantil oprimió el pecho de Nadia con el reconocimiento de que esta niña pequeña entendía algo fundamental sobre la vida que Nadia aparentemente había olvidado o ignorado deliberadamente en su búsqueda del éxito profesional. Tenía dinero para cualquier regalo que deseara, recursos para crear celebraciones elaboradas si así lo elegía, pero nada de eso podía fabricar la conexión humana genuina que hacía que las festividades fueran significativas en lugar de simples y costosas representaciones de un sentimiento estacional. Su hija es muy sabia, le dijo Nadia a Ethan, su voz denotando más emoción de la que normalmente permitía en conversaciones con extraños. Tiene toda la razón. Estar solo con dinero no es realmente mejor que estar con gente que se preocupa por ti. La sonrisa de Ethan era cálida a pesar del agotamiento aún evidente en su rostro. Es la persona más sabia que conozco, asintió, su mano reposando en el hombro de Ruby con evidente afecto. Me mantiene con los pies en la tierra cuando la vida se vuelve abrumadora. Me recuerda lo que realmente importa cuando estoy tentado a dejarme atrapar por el estrés de cosas que no parecerán importantes dentro de 5 años. La conversación evolucionó naturalmente a Ethan, explicando sus circunstancias. La paternidad monoparental que había comenzado hacía 3 años, cuando la madre de Ruby los había dejado a ambos, sin previo aviso ni explicación, simplemente desapareciendo un día y nunca regresando, a pesar de sus intentos por localizarla y entender qué la había alejado. Él trabajaba como superintendente de edificio. El puesto proporcionaba un salario modesto, más un apartamento en el edificio que mantenía, suficiente para mantenerlos a ambos si era cuidadoso con los gastos, pero sin dejar margen para costos inesperados o extravagancias navideñas. Íbamos de camino a casa desde el programa navideño de la escuela de Ruby, explicó Ethan, su tono sugiriendo que esto era un preámbulo para explicar por qué habían terminado en la cafetería en Nochebuena, en lugar de celebrarlo en casa. Pero cuando llegamos, el edificio se había quedado sin electricidad debido a algún problema con el sistema eléctrico que tendré que solucionar mañana, cuando pueda ver lo que estoy haciendo. Así que estamos matando el tiempo hasta que vuelva la luz, quedándonos en algún lugar cálido en lugar de sentarnos en un apartamento oscuro y frío. La revelación sobre sus circunstancias hizo que el corazón de Nadia se encogiera al reconocer que sus problemas de aislamiento voluntario eran drásticamente diferentes de las dificultades reales que enfrentaba esta familia. Pasando la Nochebuena desplazados de su hogar, debido a problemas de mantenimiento del edificio que presumiblemente requerirían el trabajo de Ethan para resolverlos, a pesar de ser un día festivo en el que la mayoría de la gente descansaba y celebraba con sus seres queridos. Eso suena increíblemente difícil, dijo Nadia. Sinceramente, la Nochebuena debería ser para descansar y celebrar, no para lidiar con emergencias del edificio y esperar en cafeterías a que se restablezca la electricidad para poder volver a un hogar que seguirá frío hasta que el sistema de calefacción se recupere. Ruby había estado trabajando en silencio en un dibujo que la camarera le había proporcionado junto con unos crayones, aparentemente creando una obra de arte con temática navideña mientras los adultos hablaban. Levantó la vista de repente, con una expresión de determinación,
que sugería que había tomado algún tipo de decisión. «Deberías venir a celebrar con nosotros», le anunció a Nadia. «Cuando vuelva la luz, deberías venir a nuestro apartamento y pasar la Navidad con nosotros en lugar de estar sola. Papá hace un chocolate caliente muy rico y tenemos un árbol pequeño con luces, y sería mejor si estuvieras allí en lugar de sola». Ethan parecía mortificado por la invitación de su hija, claramente dividido entre querer honrar sus generosos instintos y reconocer que invitar a una extraña adinerada a su modesto apartamento podría ser inapropiado o incómodo para todos los involucrados. «Ruby, Nadia probablemente tiene sus propios planes», dijo con suavidad. «No podemos simplemente invitar a gente que apenas conocemos a pasar la Navidad con nosotros». «¿Por qué no?», desafió Ruby con lógica infantil. «Nos compró la cena porque es buena, y nosotros deberíamos ser buenos con ella, asegurándonos de que no esté sola en Navidad. Eso es lo que la abuela diría que hiciéramos si aún estuviera aquí». La mención de la abuela, que aparentemente ya no vivía, añadió otra capa de pérdida a la historia de esta familia, sugiriendo que habían experimentado múltiples partidas significativas que los habían dejado a los dos navegando la vida juntos. Nadia sintió que las lágrimas amenazaban con brotar a pesar de su habitual y cuidadoso control de las emociones, conmovida por la inocente generosidad de Ruby y la obvia devoción de Ethan por su hija, a pesar de circunstancias que abrumarían a muchas personas. «Me encantaría», Nadia se escuchó decir antes de que el análisis racional pudiera impedir la aceptación. «Si están seguros de que no es una imposición, me sentiría honrada de pasar la Navidad con ustedes dos en lugar de volver a mi apartamento vacío». La electricidad regresó al edificio de Ethan varias horas después. El tiempo en la cafetería se había llenado de una conversación que reveló puntos en común inesperados a pesar de sus circunstancias dramáticamente diferentes. Nadia se enteró de los sueños de Ethan de convertirse en arquitecto antes de que las circunstancias de la vida lo hubieran redirigido hacia el mantenimiento de edificios. Su pasión por el diseño aún era evidente en la forma en que hablaba de estructuras y espacios, aunque su trabajo ahora implicaba arreglar sistemas rotos en lugar de crear nuevos. Ruby compartió historias elaboradas sobre la escuela y los amigos, y su creencia en la magia navideña que existía independientemente de los regalos materiales o las celebraciones elaboradas. Caminando por las calles nevadas hacia el edificio de Ethan, Nadia sintió que algo cambiaba en su comprensión de lo que constituía una existencia significativa. El ático que había dejado horas antes de repente le pareció menos impresionante que el modesto hogar de Ethan y su barrio de clase trabajadora. Sus costosas posesiones se sentían huecas en comparación con la conexión genuina que había experimentado durante una cena improvisada de Nochebuena con extraños que de alguna manera se habían vuelto importantes en el transcurso de una sola noche. El apartamento era pequeño pero obviamente bien cuidado. Las habilidades de mantenimiento de Ethan eran evidentes en las cuidadosas reparaciones y mejoras que había realizado a pesar de los recursos limitados. El árbol de Navidad que Ruby había mencionado estaba en un rincón de la sala, de tamaño modesto, pero decorado con obvio amor, adornos hechos a mano, mezclados con algunas piezas compradas en tiendas para crear una exhibición que representaba sus esfuerzos combinados, en lugar de la costosa visión de decoradores profesionales. «No es mucho», dijo Ethan, claramente cohibido por tener a Nadia en un espacio tan diferente de lo que él suponía que serían sus entornos habituales. «Pero está cálido y seco, y es nuestro hogar». «Es perfecto», respondió Nadia honestamente, queriendo decir cosas que no podía articular del todo, pero que sentía profundamente. «Se siente como un hogar en lugar de solo un lugar para dormir entre las obligaciones laborales. Eso es algo que no he experimentado en años, a pesar de tener un espacio mucho más grande y caro». Ruby inmediatamente tomó las riendas de las actividades de la noche, dirigiendo a ambos adultos en su visión de una celebración navideña adecuada que incluía chocolate caliente, hecho con cuidadosa atención a la proporción de malvaviscos y líquido. Villancicos sonaban de una radio con estática que Ethan aparentemente había reparado varias veces durante el cuento, donde ella insistió en que Nadia leyera. Era la noche antes de Navidad,
porque tu voz suena como la de una maestra, y las maestras son buenas leyendo. Al ver el deleite de Ruby en estas sencillas tradiciones, Nadia sintió que años de cuidadosa armadura emocional comenzaban a resquebrajarse. Se había convencido de que el éxito profesional era una compensación suficiente por el aislamiento que había elegido, que la riqueza y el poder creaban una vida que valía la pena vivir, incluso sin las complicadas relaciones humanas genuinas. Pero sentada en este modesto apartamento, con un padre y una hija, que tenían tan poco materialmente, pero tanto en términos de amor y conexión, nadie reconoció cuán profundamente se había mentido a sí misma sobre lo que hacía que la vida fuera significativa. Gracias por dejarme ser parte de esto, dijo Nadia durante un momento de tranquilidad cuando Ruby se había quedado dormida en el sofá, agotada por la emoción y lo avanzado de la hora. No me he sentido tan conectada con otra persona, y mucho menos con un verdadero espíritu festivo, en más tiempo del que puedo recordar. Me has dado algo que ni siquiera sabía que me faltaba. Ethan sonrió, su expresión mostrando una calidez que iba más allá del cortés reconocimiento de su gratitud. Ruby tiene un don para ver lo que la gente necesita, dijo en voz baja. Ella insistió en que te invitáramos, no porque sintiera lástima por ti, sino porque genuinamente quería tu compañía. Pensó que parecías solitaria de una manera que el dinero no podía arreglar. Usualmente tiene razón en estas cosas. Tiene una inteligencia emocional que la hace notablemente perceptiva para una niña de 5 años. La conversación evolucionó hacia un terreno más personal a medida que la noche avanzaba. Ambos compartieron vulnerabilidades que típicamente mantenían cuidadosamente guardadas. Nadie habló sobre la soledad que venía con un éxito que impresionaba a la gente profesionalmente, mientras la dejaba aislada personalmente. La forma en que su enfoque inquebrantable en la construcción de su empresa había tenido el costo de todos los demás aspectos de la vida que podrían haber hecho que ese éxito se sintiera valioso. Ethan describió sus propias luchas con la paternidad soltera y un ingreso modesto que limitaba su capacidad para brindarle a Ruby todas las oportunidades que deseaba poder ofrecer. El constante equilibrio entre estar presente para su hija y trabajar lo suficiente para mantenerlos a ambos adecuadamente. Eres un padre excelente, dijo Nadia con una convicción que provenía de observar sus interacciones con Ruby durante toda la noche. Ella es feliz y segura, y obviamente te ama por completo. Eso vale más que cualquier juguete caro o vacación elaborada que pudieras proporcionarle si tuvieras diferentes recursos. Le estás dando exactamente lo que más necesita, que es tu presencia, tu amor y tu estabilidad. Es muy generoso de tu parte decirlo, respondió Ethan, su voz cargada de emoción que sugería que necesitaba escuchar tal afirmación más de lo que probablemente admitía incluso a sí mismo. La mayoría de los días siento que apenas me las arreglo, como si estuviera a un gasto inesperado o una emergencia de que todo se desmorone. Pero luego Ruby hace algo que me recuerda que ella está bien a pesar de nuestras circunstancias. Y pienso que quizás no estoy fracasando por completo en esto de la paternidad. Nadia se encontró acercándose a donde Ethan estaba sentado, su proximidad sintiéndose natural en lugar de presuntuosa a pesar de lo recientemente que se habían conocido. No estás fracasando en nada, le aseguró ella. Estás teniendo éxito en lo que realmente importa, que es criar a una niña que es amable, considerada y capaz de ver cuando otros necesitan conexión, incluso si son demasiado orgullosos o están demasiado aislados para pedirla directamente. El momento se extendió entre ellos, la conciencia de que algo se estaba desarrollando más allá de la simple amabilidad estacional o una conexión temporal entre extraños reunidos por las circunstancias. Cuando la mano de Ethan encontró la suya, el toque se sintió significativo en lugar de casual. Un reconocimiento de que lo que había comenzado como un simple acto de comprar la cena se había convertido de alguna manera en algo que ninguno de los dos había anticipado, pero que ambos parecían dispuestos a explorar. Sé que esto es inesperado, dijo Ethan, con cautela, sus palabras eligiéndose lentamente como si estuviera navegando por un territorio desconocido.
Nos conocimos hace solo unas horas, en circunstancias aleatorias, y normalmente sería mucho más cauteloso al desarrollar sentimientos por alguien que apenas conozco. Pero algo de esta noche se siente diferente, como si quizás estuviéramos destinados a encontrarnos exactamente así, para que ambos estuviéramos abiertos a una conexión que de otra manera habríamos evitado cuidadosamente. Yo también lo siento, admitió Nadia, la vulnerabilidad haciendo que su voz temblara ligeramente a pesar de años de práctica en mantener la compostura profesional. Vine a esa cafetería tratando de escapar de mi propia soledad, y en cambio te encontré a ti y a Ruby, y toda esta noche que me ha mostrado lo que me he estado perdiendo al elegir el aislamiento sobre las complicadas relaciones humanas genuinas. Si crees que el amor verdadero no necesita condiciones, solo coraje, suscríbete a Solo Parent Stories para más historias conmovedoras como esta. La mañana de Navidad llegó con la emocionante llamada de atención de Ruby. La niña aparentemente había olvidado que tenían invitados, que quizás no apreciarían ser despertados al amanecer por el entusiasmo de una niña de 5 años por la visita de Santa. Nadia se había quedado dormida en el sofá después de su conversación de madrugada. Ethan había insistido en que se quedara en lugar de intentar regresar a su apartamento en las primeras horas de la mañana, cuando las calles estarían vacías y potencialmente inseguras. «Señorita Nadia, Santa vino», anunció Ruby, rebotando en la sala de estar con una energía que sugería que había estado despierta por algún tiempo, esperando una hora socialmente aceptable para compartir su emoción. «Hay regalos debajo del árbol, y uno de ellos tiene tu nombre, aunque no se suponía que estuvieras aquí». La revelación sobre un regalo etiquetado para Nadia la hizo incorporarse con confusión, segura de que Ethan no podría haber preparado tal cosa, dado que se habían conocido apenas ayer, y él claramente no tenía recursos para comprar regalos para extraños, sin importar cuán significativa hubiera sido su conexión. Ethan apareció en el umbral, luciendo ligeramente avergonzado, su expresión sugiriendo que sabía exactamente cómo había aparecido el misterioso regalo. «Ruby envolvió uno de sus propios regalos para ti», explicó en voz baja. «Aparentemente decidió durante la noche que necesitabas algo que abrir en la mañana de Navidad, así que sacrificó uno de los regalos que le había comprado. Intenté convencerla de que no lo hiciera, pero ella insistió en que asegurarse de que no te quedaras sin regalo era más importante que tener un juguete extra para ella». Nadia sintió lágrimas corriendo por su rostro antes de que la conciencia registrara que estaba llorando. El gesto de una niña que tenía tan poco, eligiendo compartir lo que tenía porque pensaba que era lo correcto, rompiendo lo que quedaba de las defensas emocionales de Nadia. Había pasado años acumulando riqueza que podía comprar cualquier cosa que quisiera, pero la simple generosidad de Ruby representaba algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Genuina preocupación desinteresada por el bienestar de otra persona. El regalo, una vez desenvuelto, reveló un pequeño unicornio de peluche que Ruby aparentemente había atesorado lo suficiente como para envolverlo cuidadosamente en papel ligeramente arrugado, decorado con adiciones de crayones infantiles. «Se llama Brillo», explicó Ruby seriamente. «Es muy bueno haciendo que la gente se sienta mejor cuando está triste. Creo que tú lo necesitas más que yo ahora mismo porque has estado sola por mucho tiempo, y Brillo es excelente para hacer compañía a la gente». Nadia atrajo a Ruby a un abrazo que comunicaba todo lo que no podía articular con palabras. Gratitud, afecto y el reconocimiento de que esta niña la había visto más claramente en una noche que la mayoría de las personas que la habían conocido durante años. «Gracias», susurró. «Este es el regalo más significativo que he recibido. Cuidaré muy bien de Brillo y pensaré en ti cada vez que lo vea». El resto del día de Navidad transcurrió con actividades sencillas que habrían parecido aburridas para las sensibilidades habituales de Nadia, pero que de alguna manera se sentían más satisfactorias que cualquier entretenimiento caro que solía buscar. Desayunaron juntos, Ruby dirigiendo las operaciones con firmes opiniones sobre las técnicas adecuadas para hacer panqueques. Jugaron juegos de mesa que Ethan sacó de un armario. Las piezas ligeramente gastadas por el obvio uso frecuente, pero aún lo suficientemente funcionales para una competencia
que los hizo reír a todos a pesar de su falta de sofisticación. Probablemente debería irme a casa en algún momento, dijo Nadia durante una pausa en las actividades. La declaración surgió con renuencia porque en realidad no quería dejar este cálido apartamento y la familia que la había acogido tan completamente, a pesar de tener todas las razones para mantener límites con una extraña que se había insertado en su Navidad. Has sido increíblemente generoso con tu tiempo y espacio, pero no debería abusar de tu hospitalidad. No estás abusando de nada, le aseguró Ethan, su mano encontrando la suya con un gesto que se había vuelto natural en el transcurso de su breve pero intensa relación. A menos que tengas obligaciones en otro lugar que requieran tu presencia, nos encantaría que te quedaras. Ruby ya está planeando el menú de la cena y anunciando que tienes que ayudarla a construir el fuerte de mantas que me ha estado pidiendo que construya durante semanas. Nadia se rió reconociendo que estaba siendo manipulada expertamente por una niña de 5 años que aparentemente había decidido que adquirir una nueva amiga adulta era el mejor resultado posible de la Navidad. Supongo que mis otros planes pueden esperar, concedió, sacando su teléfono para descubrir docenas de mensajes perdidos de su asistente y miembros de la junta, aparentemente preocupados de que la CEO se hubiera silenciado el día de Navidad sin explicación. Aunque probablemente debería avisar a la gente que estoy viva antes de que envíen partidas de búsqueda. Los mensajes que finalmente envió fueron deliberadamente vagos sobre su ubicación y actividades, simplemente señalando que estaba pasando la Navidad con amigos y que no estaría disponible hasta el día siguiente. Las respuestas variaron de confusión a una leve preocupación. La mayoría de la gente aparentemente era incapaz de imaginar a su CEO adicta al trabajo teniendo amigos con quienes pasaría las vacaciones en lugar de usar el tiempo para planificación estratégica y desarrollo de negocios. Parecen sorprendidos, observó Ethan, habiendo notado la expresión de Nadia mientras leía las respuestas a sus mensajes. De que tengas amigos y planes que no involucren a tu empresa. La gente realmente piensa que estás tan aislada. Piensan correctamente, admitió Nadia. Hasta ayer no tenía amigos con quienes pasar la Navidad. Me había convencido de que las relaciones profesionales eran un sustituto suficiente para las conexiones personales, que el éxito y la riqueza compensaban la soledad de pasar cada día festivo sola. Tú y Ruby me han mostrado cuán equivocada estaba sobre lo que hace que la vida valga la pena. Un año después de ese encuentro en la víspera de Navidad en una modesta cafetería, Nadia se encontraba en la gran inauguración del Centro Comunitario Grant Reed, la instalación diseñada específicamente para proporcionar recursos y apoyo a padres solteros y sus hijos que necesitaban asistencia para navegar los desafíos de criar familias solas mientras trabajaban para mantener la estabilidad financiera. Sobre la entrada, una placa llevaba la inscripción: para aquellos que una vez se sintieron perdidos, que siempre encuentren su camino a casa. Ethan estaba a su lado en el vestíbulo abarrotado. Ruby, de 6 años, rebotaba emocionada al otro lado de él. La niña que había insistido en que una CEO solitaria se uniera a ellos para Navidad, ahora orgullosamente luciendo su distintivo de ayudante especial para el día de la inauguración del centro. La transformación desde ese primer encuentro casual hasta este momento de logro compartido se sentía a la vez imposible e inevitable. El año intermedio lleno de elecciones acumuladas que habían construido una familia a partir de una conexión. Una reportera se acercó durante la recepción. Su pregunta dirigida a Nadia, pero claramente destinada a capturar la historia de interés humano detrás de la impresionante instalación. ¿Qué la hizo exitosa?, preguntó, con el micrófono extendido para captar cualquier frase inspiradora que la CEO pudiera ofrecer sobre determinación e innovación. Nadia sonrió, su mano encontrando la de Ethan instintivamente. Alguien me dijo una vez que el verdadero amor es cuando ayudas a otros a creer en sí mismos. Dijo, su voz resonando en la atenta multitud, que el verdadero éxito no se mide por la riqueza o la valoración de la empresa, sino por si ayudas a las personas a convertirse en mejores versiones de sí mismas. Se volvió para mirar directamente a Ethan, su expresión mostrando el amor acumulado de un año juntos.
Y él es la persona que me enseñó eso, quien me mostró a través de su devoción a Ruby y su disposición a dar la bienvenida a una extraña a su Navidad, que la riqueza sin conexión es solo una soledad costosa disfrazada de éxito. Ruby, que había estado escuchando con la paciencia limitada de una niña de 6 años para los discursos de adultos, eligió ese momento para interrumpir con la clase de franqueza que la había caracterizado desde su primer encuentro. Así que, ahora que ustedes dos se han estado recordando el tiempo suficiente, anunció lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos la escucharan. ¿Pueden por fin casarse? Porque todos en la escuela me preguntan si la señorita Nadia es mi mamá, y yo sigo diciendo casi, y se está volviendo confuso. El salón de baile estalló en carcajadas, la tensión del evento formal rompiéndose bajo el peso del impaciente deseo de una niña por la claridad sobre su estructura familiar. Nadia sintió que las lágrimas amenazaban a pesar del entorno público. Conmovida por la inocente defensa de Ruby y el reconocimiento de que esta pequeña quería que ella fuera oficialmente parte de su familia. Ethan atrajo tanto a Nadia como a Ruby, su abrazo abarcando a la familia que habían construido a partir de esa única noche de conexión. Miró a Nadia con una expresión que combinaba diversión y emoción genuina. Su voz lo suficientemente baja como para que solo ella y Ruby pudieran escuchar claramente. «Tiene razón», dijo. «Hemos estado viviendo como familia durante un año. Quizás sea hora de que lo oficialicemos». Las lágrimas de Nadia cayeron libremente mientras asentía, incapaz de articular palabras por la emoción que abrumaba su cuidadosamente mantenida compostura. Ruby chilló de deleite, aparentemente interpretando el abrazo de los adultos como la confirmación de que su campaña finalmente había tenido éxito. «Por fin», declaró Ruby a la multitud, que seguía observando con obvio interés. «Ahora puedo decirles a todos en la escuela que la señorita Nadia es mi verdadera mamá y que papá ya no está solo». La multitud aplaudió espontáneamente, conmovida al presenciar una emoción genuina en lugar de otro evento corporativo. La inauguración del centro comunitario sería recordada no solo por su misión y sus impresionantes instalaciones, sino por el momento en que su fundadora y el superintendente del edificio, que le enseñó lo que realmente importaba, finalmente reconocieron públicamente lo que todos a su alrededor habían reconocido desde esa Nochebuena. Estaban juntos en ese elegante espacio. 3 personas que habían encontrado una familia a través de una combinación de soledad, generosidad y la sabiduría infantil sobre lo que la Navidad debería significar. La placa sobre la entrada sobre encontrar tu camino a casa se sentía menos como un mensaje inspirador para los clientes del centro y más como una documentación de su propio viaje de aislados a conectados. Desde esa única Nochebuena hasta este momento de reconocimiento de su compromiso, fuera de las altas ventanas del centro, el sol de la tarde pintaba el cielo en tonos dorados. El tipo de momento perfecto que parecía orquestado por fuerzas más grandes que la simple casualidad. Y en ese concurrido salón de baile, Ethan sostuvo la mano de Nadia con fuerza, mientras Ruby rebotaba entre ellos con la certeza de una niña de 6 años de que acababa de presenciar el mejor final posible para la historia que había comenzado con ella, insistiendo en que una extraña solitaria debería unirse a ellos para Navidad. Si crees que los hermosos recuerdos nunca se desvanecen, solo esperan el momento adecuado para regresar. Suscríbete a Solo Parent Stories para escuchar